no maltrate a la gente. No maltrate a la gente. Ese es el resumen con el que voy a expresar este mensaje. Le quería poner cosas más enamoradizas, como el corazón de Dios, otras cosas, pero yo creo que así me voy a quedar y es lo mejor. No maltrate a la gente. Muy bien, fíjese de que esta porción de versículos ya forma parte de las reflexiones finales del Sermón del Monte. Y si ustedes recordarán, hace unas semanas ya estuvimos estudiando acerca del Padre Nuestro. Y hemos sacado unas disciplinas acerca de cómo orar, cómo llevar nuestra vida de oración. Entonces, lo curioso es lo siguiente. ¿Por qué? Porque el trasfondo no es de solamente orar. El trasfondo del texto es cómo tratamos a la gente. Amén. Se lo demuestro. Vea lo que dice el verso 12, que es el cierre de la porción de versos, de la perícopa o de la unidad textual. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Había un dicho citado por Gilel y también en el judaísmo que decía: no trates a otros como, era en negativo, no trates a otros como te gustaría que te trataran a ti. Y Jesús lo pone en positivo. Lo que Jesús dice es: quita lo negativo de no, sino que es háganle a los otros como ustedes quieren ser tratados. Entonces, lo predominante del texto no es solo la oración. Amén, hermanos. No solamente orar, diga conmigo, no es solo orar, sino que es cómo tratamos a la gente. Y parecería que está como oculto el significado. ¿Por qué razón? Fíjense que los títulos que aparecen en las Biblias, es decir, esa parte superior que dice la oración y la regla de oro, eso no está en los originales. Eso fue puesto por los, digamos, redactores posteriores para darle significado. Pero realmente, si usted lee del 7 al 12, en ningún momento habla de la oración, sino que el trasfondo es que todo mundo lo lee y dice: sí, es orar, claro que es orar. Yo no niego que la oración está ahí, pero hay un significado detrás del texto, hay un significado que está debajo de la letra, y ese significado es el que les voy a enseñar. Pero primero interpretémoslo a la luz de la oración. Amén. ¿Quiénes quieren ser escuchados aquí? No, pero dígamelo bien, como que ya se echó su tamalito. Yo me fui a echar mi ¿cómo se llama? Champurrada. No, en Guatemala, enchilada. Me eché mi enchilada y un tamal. Entonces, fíjese bien, quiero que diga conmigo, pero dígalo como con esa condición, ¿verdad? De decir con confianza, ¿verdad? Primeramente lo vamos a interpretar a la luz de la oración y lo voy a explicar como oración, pero la pregunta que les hacía es: ¿quiénes quieren que sus oraciones sean escuchadas? Amén. Todos aquí, amén, incluyéndome a mí. Yo tengo peticiones fuertes. El pastor Junior estaba predicando y él preguntaba ahorita, decía: ¿cuál es la petición que usted más quisiera que Dios le contestara hoy? Y eso es lo que le pregunto. ¿Qué es lo que usted más quiere ahorita? ¿Qué es lo que usted más anhelaría? ¿Quisiera que Dios resolviera un problema de salud? ¿Quisiera que Dios resolviera un problema de finanzas? ¿Quisiera que Dios resolviera un problema de familia? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Sí o no todos anhelamos una respuesta? ¿Verdad que sí? Entonces, les voy a dar las claves. Primero, interpretándolo como la oración. El texto está dividido en dos partes. Primero, habla acerca de nuestra condición hacia con Dios, es decir, la forma en que debemos de pedir. El verso 7 tiene 3 verbos que van en progresión. Es decir, nuestra oración debe de ser progresiva.
los tres verbos son pedir, buscar y llamar. Diga conmigo, pedir, buscar y llamar. Los tres verbos tienen la idea de seguir, es decir, de progresar. Y el 8, mire el 8, es la garantía de que Dios va a responder a lo que pedimos, a lo que buscamos y a lo que llamamos. Vea lo que dice el 8, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Entonces el 7 nos da los tres verbos de orar, de oración. El 8, la garantía de la respuesta. Es decir, son promesas que Dios dice, te voy a responder. Ahora, el verso 9 y verso 10 hablan de dos ejemplos. Diga conmigo dos ejemplos. Uno es el pan y el otro es el pescado. Pan y pescado. Son dos ejemplos sencillos. Pan y pescado. Y luego el verso 11 habla de una comparación. Cómo nuestro Padre responde a nuestra necesidad, aunque nosotros como papás humanos, muchas veces nuestros hijos nos piden, muchas veces nosotros, aunque somos malos, sabemos dar respuesta a nuestros hijos. ¿Cómo no Dios, que es nuestro Padre, que todo lo puede? Amén. Y el verso 12 es lo que les estoy enseñando. Es como tratemos a los otros, así también nos van a tratar a nosotros. Amén. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vámonos ya porque ya estuvo el sermón, ya se los expliqué. Muy bien. Veamos en orden. Veamos las tres peticiones. Verso 7. Pedid, buscad y llamad. Veamos ahí. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Los tres verbos son progresivos. Cada uno significa algo diferente. Pedir es una actitud de un inferior a un superior. Amén. Alguien que está por abajo y que tiene que acercarse con una súplica porque la persona a quien está solicitándole es superior. Pedir tiene que ver con alguien que suplica de abajo hacia arriba. Amén. 2. Mire el segundo verbo. Buscad y hallaréis. ¿Qué quiere decir buscar? Quiere decir dos cosas. Pedir y accionar. No solamente es hablar ya, sino que usted acciona. O sea, hay cosas que no se van a resolver solamente pidiendo, sino que usted tiene que ir y hacer algo para resolverlo. Entonces buscar significa ¿qué? Significa pedir y además actuar, hacer algo para que suceda. La oración, escuche bien, Dios va a responder siempre y cuando usted pida, pero actúe también. No piense que Dios le va a dar lo que usted quiere si usted se queda quieto. Usted necesita hacer algo para que Dios actúe a su favor. Amén. Muy bien. Ahora el último verbo. Mire lo que dice: y llamad y se os abrirá. ¿Qué quiere decir llamar? Quiere decir tocar la puerta. Usted está esperando que alguien salga y que le responda: hey, ¿qué tal? Entra, toma asiento. ¿Qué quiere decir en este texto? Llamad y se os abrirá. Quiere decir tres cosas: pedir, accionar y perseverar, seguir perseverando, haciendo lo mismo para que Dios actúe en mi vida. Hermanos, pregunto, ¿acaso Dios no quiere que perseveremos en la oración? ¿Acaso Dios no desea que nosotros estemos constantemente suplicando por nuestras necesidades? ¿Verdad, hermanos, que hay cosas en nuestra vida que no las hemos recibido? ¿Por qué? Porque no seguimos orando, no seguimos intercediendo por nuestra necesidad. Entonces hay que hacer tres cosas: pedir, buscar y amar. ¿Entendemos ahora eso? Amén. Ahora, la garantía de que Dios va a responder. Verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Fíjense que
lo que está hablando es que hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Él las tiene en sus manos, ya las tiene dispuestas. Ya está, ya es tuyo. Solo tener paciencia. Y se los digo de todo corazón, yo veo gente aquí que muchas veces está necesitada, pero no busca a Dios. No los vuelvo a ver en otro culto. No los veo domingo, no los veo el viernes, no los veo ningún día. Pero ¿qué le quiero decir? ¿Cómo vamos a recibir de parte de Dios si no seguimos, si no perseveramos, si no oramos? Hermanos, hay que hablar con Dios. Hay que tener una comunión íntima con Él. Sin la oración no va a pasar nada. Si nuestra vida de oración es pobre, es deficitaria, no vamos a recibir nada de los cielos. Las cosas ya están, pero nosotros somos los que no hacemos un esfuerzo por orar. Hay que mejorar nuestra vida de oración. Hay que dedicarle tiempo a orar. Si estamos más agobiados por los problemas, tenemos que dedicar más tiempo a la oración y pedirle a Dios que Él nos responda. Ahora, veamos el corazón de Dios. Mire cómo es el corazón de Dios. El ejemplo está en el 9 y 10. Veámoslo ahí. Y quiero que hagamos una comparación. Diga conmigo comparación. Primero, fíjese bien, el pan se parece a la piedra. Cuando usted va a Jerusalén, usted ve que muchas piedras cerca del Mar Muerto son blancas, son como piedra poma grande. Entonces, un pan y una piedra. El segundo ejemplo, un pez y una culebra. Un pez y una serpiente. ¿Cuál es la idea que nos quiere presentar el texto? Fíjese bien. ¿Acaso el pan no se puede confundir con una piedra? Sí. A veces usted no distingue bien en la mañana y mete cosas en el bolsón o mete cosas en la maleta que no son suyas. A mí seguido me aparecen pintalabios y volados en el carro. Yo no sé de quién. Pero en las mañanas que uno sale, uno mete todo y no se fija. Pero ¿qué sucede? El pan se parece a la piedra y el pescado se parece a alguna culebra. ¿Sí? ¿Sí o no? Ese es el ejemplo. Estamos hablando del mundo judío. Pan, piedra. Pez, culebra. Diga conmigo, Dios no se equivoca. ¿Qué es lo que está queriéndonos enseñar? Leámoslo. 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces, mire qué interesante. Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Dios es un Dios amoroso, amén. Un Padre. ¿Acaso, hermano, nosotros somos capaces de darle a nuestros hijos cosas malas? ¿Verdad que no? Aquellos que tienen hijos de 18 años, de 17, 16 años y les quieren sacar la licencia juvenil, no se la saque. No se la saque. Espere que cumpla 19. Mire que el niño quiere una moto, no se la compre, se va a ir a matar. Y lo va a tener que ir a recoger muerto. Si él trabaja y se la compra, problema de él. Pero padres que le van a dar a un hijo un carro a los 15 años, 16 años, para que ande el montón de vagos borrachos de la colonia, no. Padres que le van a comprar a su hijo de 18 años una moto para que se vaya a matar, no. ¿Por qué? Porque los amamos, ¿sí o no? Ninguno de nosotros quiere ver a sus hijos muertos. Así es Dios. Si usted le pide a Dios algo que le va a hacer daño, no se lo va a dar. Deje de estarle pidiendo el hombre de otra mujer. Deje de estarle pidiendo a un hombre casado, no se lo va a dar. Le va a dar un sapo, una serpiente. Pero ¿cuántas veces nosotros arrebatamos las culebras de las manos de Dios? Después nos damos en los dientes
Y nos enojamos con Dios como que fuera Dios el que nos lo dio. No es así, Dios no te ha dado eso, vos lo escogiste. Nosotros nos podemos confundir, pero Dios no se confunde. Por eso Dios nos da lo necesario. Dios nos da lo que necesitamos. Dios sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué peleamos? Si Dios no te ha concedido eso, es por alguna razón. Si Dios no te ha dado algo, es porque Él sabe perfectamente que te va a hacer daño. Y lo que estás haciendo es pidiéndole culebras a Dios. Le estás pidiendo serpientes a Dios. Y Dios dice, no, 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 porque si te lo doy, te va a hacer daño. ¿Acaso Dios da cosas inútiles? No, Él no te va a dar una piedra. ¿Para qué vas a querer una piedra si tienes hambre? Dios no da cosas inútiles. Dios da bendiciones de los cielos. Y las cosas que Él da tienen características. Siempre lo que Dios da es bueno. Diga conmigo, todo lo que Dios da es bueno. Y mejor que lo que usted pide y de lo que usted quisiera darle a sus hijos. Siempre. Vea lo que dice el verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? La marca está en buenas cosas. Buenas cosas. ¿Qué da Dios? Buenas cosas. ¿Por qué usted dice que Dios lo tiene mal? ¿Por qué Dios lo dice? ¿Por qué anda diciendo que Dios lo tiene? No le da para comer. Si Dios es bueno. ¿Por qué anda diciendo que Dios no provee? Si Dios es bueno. Que no te quiere dar lo que vos. Lo que te va a hacer daño es otra cosa. Pero Dios te quiere dar cosas buenas. Porque Él es un Padre amoroso. Que no le da a sus hijos cosas que le van a hacer daño. Amén. Ahora, ¿por qué lo explico así? Mire cómo cierra, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y uno se pregunta, ¿y por qué cierra así? La respuesta es la siguiente. Primero, ¿cómo quiere que Dios le responda si tenemos una mala costumbre? Tratamos mal a la gente, maltratamos al hijo, al esposo, a la pareja, y después vamos a orar, a rezarle y a orarle a Dios y decir, Padre mío, bueno. Y Dios se queda, si vos acabás de decirle culebra a tu marido. Es que lo que hacemos con la gente impacta nuestra vida de oración. Si usted maltrata a los demás, eso le resta, impacta su vida de oración. Y le voy a decir esto, escuche bien, cosas para revisar en su vida y en mi vida, cosas. Usted que dice que usted es una persona de oración, a mí no me ande hablando mentiras, pregunto cómo trata a los demás. ¿Quiere ver cómo es la vida de oración de alguien? Vea cómo se comporta con la gente. Esa es la vida de la gente. Porque como tratan a la gente, así tratan a Dios. Y algunos que son tan hipócritas que a la gente la tratan mal y a Dios lo quieren tratar bien. Si no sos sensible con los hombres, ¿cómo vas a ser sensible con Dios? Si no oyes a tus hijos, ¿cómo vas a oír a Dios? No se puede, porque como tratamos a la gente es el reflejo de nuestra vida con Dios. Y aquí hay un problema. Les voy a dar 3 elementos de juicio. Primero, si usted no tiene un corazón perdonador, sus oraciones no pasan del cielo falso. Porque ¿qué nos pide Dios en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes. Usted quiere ver que su vida de oración fluya y que sea de bendición, perdone, hombre. Deje de andar de cascarrabias, deje de andar de enojado.
porque eso resta. Y usted se pregunta, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me habla? Sencillo, porque usted no es capaz de hablarle a su enemigo, Dios no es capaz de hablarle a usted tampoco. O sea que usted le cierra su plática al enemigo y quiere venir a hablar fluido con Dios. No funciona así. Usted tiene que hablarle a sus enemigos y perdonar a sus enemigos si quiere que Dios le perdone también a usted. 2, el trato con la esposa. ¿Qué dice la epístola de Pedro? Que para que nosotros no tengamos estorbo en nuestra oración con Dios, tenemos que tratar a nuestra esposa como vaso más frágil. Y usted viene y dice, Señor, bendecime económicamente. Mira, primero dale para que compre un par de zapatos. Primero dale para que se pinte. Primero dale para que se peine. Ahí andas deseando mujeres que no son tu esposa. Ahí andas deseando mujeres que no son nada tuyo. Y lo que es tuyo lo tratás como basura. Las oraciones no pasan de ahí. Hay otras cosas más. Hay otras cosas más. Pero lo voy a reflejar así. ¿Cómo dijimos? Pedid, eso dará. Buscad, llamad. Vaya, les hago una pregunta. Cuando a ustedes les piden, ustedes dan. Cuando ustedes los buscan, la gente los halla. Y cuando a ustedes les tocan la puerta para pedirles algo, ustedes responden, ¡no! ¿Cómo quieren que Dios los trate así si ustedes no tratan así a la gente? ¿Cómo queremos que Dios se abra cuando nosotros nos cerramos? Por eso les dije que el texto tenía algo detrás. Porque no era solo de orar, era que la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de este texto es que en la medida como tratemos a nuestros semejantes, así nos va a tratar Dios a nosotros. Amén. O sea, la relación sería, si usted le piden y usted no da, Dios tampoco le va a dar nada. Si a usted lo buscan y no lo hallan, Dios tampoco lo va a poder encontrar usted. Y si usted llama a Dios para que Él le responda por algo, pero usted de las personas que la gente lo llama para pedirle algo, para suplicarle algo y usted no responde, ¿Dios está en derecho de responderle a usted? No, Él no le respondería. ¿Por qué? Porque la visión que tenemos de Dios es que es parecido a nosotros, ¿sí o no? Hay una alabanza de ¿cómo se llama? De Jesús Adrián, que se llama No es como yo. Diga conmigo, no es como yo. Dios no es como nosotros. Él no es resentido. Él no es miserable. Y Él no es como muchos de ustedes se imaginan a Dios. Porque aquí hay mucha gente que a Dios se lo imagina con un gran garrote, que por cada cosa mala, ¡pam! Y que ya vas a ver y te vas a ir al infierno. No te vas a ir al infierno, porque Dios perdona y tiene misericordia. Deje de andar imaginándose a Dios a su manera. El Dios de la Biblia no es como usted piensa. Porque este Dios que te tendría que dar serpientes y te tendría que dar piedras porque somos malos, Él nos da bendición abundante, aunque no la merecemos, no la hemos ganado, y aunque no tratamos bien a la gente, Dios nos bendice, aunque somos amargados, aunque muchas veces maltratamos a los demás. Dios dice, no puedo porque yo soy Dios, te bendigo. Pero es para demostrarnos que Él no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Nosotros nos imaginamos a Dios de una forma equivocada. Y siempre andamos diciéndole a la gente, ya te va a mandar una culebra, ya te va a andar mandando piedras. No, Dios no es así. Yo he vivido eso, que yo no he merecido nada. Yo no he merecido nada y Dios me ha bendecido grandemente.
porque Él no es como nosotros. Ahora, yo los cuestiono y nos cuestionamos todos. Así como hablamos con Dios, tenemos que hablar con la gente. Así como le servimos a Dios, tenemos que servirle también a las personas. Así como escuchamos a Dios, así también deberíamos de escuchar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Así como decimos amar a Dios, tendríamos que amar a nuestra familia. Porque entonces es hipocresía irse a hincar. Fariseísmo. Fariseísmo. ¿Cómo hablamos con Dios y decimos, yo hablo con Dios? Y no le hablas a 4 hermanos de la iglesia porque los consideras pecadores y los consideras peores que vos. Nuestra vida es el reflejo de nuestra relación con Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que orar, hermanos? Oremos para ser transformados, para que Dios nos dé su corazón y que nuestro corazón se parezca al corazón de Dios. Y para que se nos quiten esas cosas que muchas veces dañan a los demás y hieren a los otros. Y que así como somos y decimos que somos de abiertos con el Señor, así también seamos abiertos con las personas que nos rodean. Pero no venir y decirles el mismo cuento, ay, oren, oren, hermano. No, miren, comencemos tratando bien a los otros. Comencemos que si alguien nos pide algo, démosle. Si alguien nos busca, ayudemos. Si alguien nos llama, estemos ahí para ellos. Porque, hermano, así como usted trata, así también lo van a tratar a usted. Y si usted no es capaz de devolverle a las personas, de darle a las personas, tampoco la gente le va a dar nada a usted. Solamente cierro con una idea. ¿Qué cosas afectan mi relación? El trato con los demás, sí. Los celulares, sí. Porque el celular te roba la vida. Te quita tiempo para hablar con tus hijos. Te roba tu espiritualidad, porque muchos de nosotros eso nos está consumiendo la vida. O sea, cosas tan insignificantes como esas cosas nos roban el relacionarlos con las demás personas. Y a la larga perdemos la capacidad de oír a los otros, de servirle a los otros y de escuchar a los otros. Cierro con esto. Hay que ser capaces de entender que si no nos hablamos y no tratamos y no servimos a la gente, Dios también va a cerrar su oído a nuestra necesidad. Nos va a responder por misericordia alguna cosa, pero Dios necesita que nosotros como sus hijos tratemos a los demás como Él trata a sus hijos. Y muchas veces la gente nos va a pedir algo y usted no le va a salir con serpiente, ¿va? Y usted no le va a salir con piedras, porque yo detesto eso, que usted le pida ayuda a una persona y se esconde para ya no ayudarle y después le sale, mira, te doy una ayuda. ¿Qué ayuda? No le he dado nada, no le he dado ni comida, ni nada, como para agradecerte. En la vida hay que aprender a tratar a los otros como queremos que nos traten a nosotros. Pero así como tratamos a los demás, también Dios nos va a tratar a nosotros. Eso es lo que nos dice el verso. Y claro, Dios es misericordioso y tiene sus condiciones, pero lo mejor es que aprendamos a ser mejores y que nuestra oración sirva para una sola oración. Señor, transforma mi corazón y hazme más como tú. Quiero parecerme a ti, como tú eres, que no le retienes la bendición y la ayuda a nadie, aunque no se lo merezcan, aunque no se lo ganen. No nos podemos ocultar en nuestras casas y no nos podemos cerrar a bendecir a otros.
porque Dios quiere que seamos parte de la vida de las demás personas. Entonces, oremos, pero pidamos lo que es correcto, un nuevo corazón y una vida transformada para servir y bendecir a otros en sus necesidades. Vamos a orar, hermanos.